Vamos a hablar acerca de crímenes y ciencia, de la ciencia forense. Precisamente para ello estoy con José Miguel Mulet. Él es profesor titular de la Universidad Politécnica de Valencia y además ha escrito varios libros ya de éxito, como son Comer sin miedo, que ganó el premio Prismas al mejor libro del año 2014, y Medicina sin engaños. Soy Rubén y esto es Sígueme la corriente, dentro cabecera. Muy buenas, JM. Vamos a hablar hoy acerca de la ciencia y también de los crímenes, de la ciencia forense. Para introducir un poco el tema, ¿qué nos contarías acerca de esta disciplina? Hola Rubén, ¿qué tal? Pues el origen de la ciencia forense, que es lo que cuento en este libro, es muy reciente, al contrario de lo que la gente pueda esperar. El primer laboratorio forense fue obra de Locard en Francia, en Lyon, y fue pues por la época después de la Segunda Guerra Mundial. Y tiene un origen bastante curioso porque Locard y su maestro Lassagne eran básicamente muy deudores de la literatura y de la ficción policíaca y eran muy seguidores de Sherlock Holmes y de Auguste Dupin, y entonces es un caso donde la ciencia sigue la ficción, cuando normalmente es al revés. Y entonces lo más interesante, lo que ellos querían era buscar pruebas objetivas, es decir, buscar pruebas que relacionaran un crimen con la persona que lo había cometido y que no se basaran en la forma tradicional de investigar un crimen, que era a base de testigos, que era a base de gente que decía haber visto algo. ¿Por qué? Porque esto es subjetivo, la gente puede mentir, la gente puede no presentarse en el juicio. Ellos lo que querían era buscar pruebas físicas y que fueran irrenunciables y que no se pudieran discutir. Entonces, gracias a eso surge la ciencia forense como la conocemos actualmente. Claro, estamos acostumbrados a ver cómo la ciencia y las humanidades parecen mundos completamente separados, pero tenemos aquí un caso, y no deja de ser una curiosidad, de cómo una disciplina científica se nutre directamente, pues precisamente de toda una serie de trabajos humanísticos. Pues sí, la verdad es que esto lo cuento en el libro y es muy curioso, pero muchos de los sistemas que diseñaban para investigar la escena de un crimen se basaban en lo que habían leído en las novelas de Sherlock Holmes, lo cual no deja de ser curioso porque Arthur Conan Doyle en su vida personal no era una persona con mucho espíritu crítico. Él creía en el espiritismo, creía en fantasmas y tal, pero en cambio su personaje es el arquetipo del espíritu crítico, de la investigación metódica, que eso fue lo que pretendieron hacer los primeros padres de la ciencia forense y con bastante éxito, como hemos visto. Exacto, y siguiendo por ese terreno del entretenimiento, en las películas y series, ¿qué fallos más comunes se suelen encontrar a la hora de cómo plantean las escenas del crimen o la resolución de estos crímenes? A ver, hay que decir que las películas y series normalmente están bastante bien documentadas y cuentan con un cuerpo de asesores, y de hecho los guiones están basados en casos reales. Otra cosa es que por conveniencia del guión se hacen muchas veces cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Por ejemplo, la típica escena que lleva a Grissom a la escena del crimen y empieza a dar órdenes, la autoridad en la escena del crimen es el juez. O la típica escena que llega el mentalista y empieza a tocar el cadáver, el único que puede tocar el cadáver es el forense. Luego también a veces vemos como que en los laboratorios forenses, que nunca tienen recortes presupuestarios, por cierto, las pruebas de ADN tardan minutos, ¿no? Las pruebas de ADN tardan horas, no las puedes tener en minutos, etcétera, etcétera. Pequeñas licencias, claro, que después los divulgadores podemos aprovechar para cogerlas como excusa para divulgar ciencia y trasladar conceptos a la sociedad con algo que les resulta cercano. Pero igual, ¿hasta qué punto podría llegar a ser esto perjudicial para la sociedad que lo consume? Bueno, pueden dar una imagen errónea de lo que está pasando y pueden hacer a la gente creer que algunos crímenes son más fáciles de resolver de lo que realmente son. Ese, digamos, sería el principal problema que tenía tomarse estas licencias. Pero, a ver, en general yo creo que lo bueno que han tenido estas series y estas ficciones es que han hecho que la gente se interese por el tema, aparte de ser muy entretenidas. Allá en la Universidad Politécnica de Valencia, una de tus ocupaciones como docente precisamente va en la línea que mezcla genética con todo este ámbito de los crímenes, genética forense. ¿Qué nos puedes hablar un poco acerca de este ámbito? Bueno, en la Universidad Politécnica de Valencia soy responsable de una asignatura optativa que es Biotecnología Criminal y Forense, donde hablamos de diferentes aspectos de la ciencia forense muy centrados en la biotecnología. Hablamos desde todo lo que son procesos de descomposición de cadáveres, procesos de análisis de huesos y pruebas de genética forense. Y también le damos una perspectiva de aplicaciones, de ver casos que no se han resuelto, por qué no se han resuelto, casos que se podían haber resuelto, etcétera.
En concreto, la genética forense es de las ramas de la ciencia forense la que ha tenido un desarrollo más brutal en los últimos años. Y solo hay que ver el reciente caso de Eva Blanco, donde se pudo solucionar un crimen de hace casi 20 años gracias a una mancha de fluido biológico en el cual se pudo hacer el perfil o prácticamente el retrato robot del presunto asesino simplemente a partir de su ADN. Esto era impensable hace 5 años. Yo creo que los alumnos y yo en general lo pasamos bastante bien. Pues es muy interesante el enfoque, la verdad. Últimamente también, en noticias y demás, estamos viendo cómo la pseudociencia, por desgracia, está también irrumpiendo en este ámbito, con pues, disciplinas como el psicoanálisis y demás. En primer lugar, pues, ¿qué opinión te merece este aspecto concreto? Y luego también, ¿hasta qué punto es realmente cierto y cómo puede estar afectando? Bueno, en el libro dedico un capítulo a la pseudociencia en la ciencia forense. Entonces digo que técnicas como el psicoanálisis o la hipnosis en una investigación criminal no tienen demasiado sentido, y de hecho hay casos como el famoso caso de Paul Ingram, en el que se basa la película Regresión, donde se ha visto que puede acabar con inocentes en la cárcel. También hablo de casos donde se supone que los videntes han solucionado crímenes. A ver, si hay gente que es capaz de solucionar crímenes, no tendríamos ningún crimen por resolver. Ya tardan en decirnos dónde está enterrada Marta del Castillo. Es decir, si hay algún vidente que lo diga, pero ya, que llevamos ya mucho tiempo buscándola, etcétera, etcétera. Y hablo también de técnicas que están un poco en el borde. Técnicas como es el detector de mentira, técnicas como algunos aspectos de análisis de voz, etcétera, etcétera. Precisamente hoy ha salido el nuevo libro y va entero acerca de todo este tema. ¿Cómo resumirías la esencia del libro y qué esperas de él para que puedan todos escucharlo? Pues lo primero es que es un libro que la gente se va a entretener leyéndolo. Es un libro que he intentado que sea, además de divulgativo, divertido. Y es un libro que cuando la gente luego vaya a ver un capítulo de CSI o lea una novela de misterio y tal, yo creo que le va a poder sacar mucho más partido, porque va a entender mejor muchas de las cosas que están pasando en esa serie. Oye, pues muchísimas gracias por esta charla tan interesante y por dedicarnos estos minutillos, y sinceramente pues espero que este trabajo resulte todo un éxito durante los próximos meses. Muchas gracias a ti por el interés. El libro se llama La ciencia en la sombra y desde hoy mismo lo podrás encontrar en cualquier librería de toda España. Si estás en Latinoamérica, no te preocupes, porque también podrás conseguir el formato digital o comprarlo en librerías que importen libros de otros países. Sin duda es un libro que va a dar muchísimo de qué hablar. Bueno, de hecho ya lo está dando y se acaba de publicar hoy. Y también nos dará pues muchas horas de entretenimiento mientras aprendemos ciencia. Yo, por lo pronto, ya pienso disfrutarlo desde esta misma tarde. Si te interesa la ciencia, la ingeniería y las curiosidades, pues seguimos viéndonos aquí en Sígueme la Corriente.